Hola, bienvenidos a el primer día de consagración para ser hijos espirituales del Padre Pío. Qué ilusión, estamos muy contentos porque son muchas las personas que se han interesado en conocer más y más esta vida del grande místico, santo y seguramente guía espiritual que ha tenido la Iglesia Católica, uno de los más grandes santos de su historia. Y fíjense, su vida ha sido reciente en la historia de la Iglesia. Recuerden que es uno de los santos más importantes, y todos los fenómenos que conoce la Iglesia Católica al día de hoy, fenómenos extraordinarios me refiero, ahora hablaremos un poco de ellos, los ha tenido el Padre Pío en su vida. Es, como decía él mismo, dice, soy un misterio para mí mismo, ¿no? Entonces, es un personaje tan profundo que seguramente tendrán que pasar siglos en la Iglesia Católica para profundizar en la figura del Padre Pío. Hace unos días estaba escuchando un audiolibro del padre Gabriele Amorth. Él desde 1942 aproximadamente, cuando era un neo sacerdote, hasta 1968, fue un hijo espiritual del Padre Pío. Y él decía, mira, en el libro no quiero decir quizá nada así extraordinario conocido, porque muchos de sus fenómenos son conocidos, sino que yo quiero aportar la profundidad de su corazón, la experiencia de tener al Padre Pío como padre espiritual. El Padre Pío fue guía espiritual del padre Gabriele Amorth, y por lo tanto, pues imagínense, saben que el padre Gabriele Amorth también una grande influencia en la Iglesia Católica. Entonces, el Padre Pío, con este ejemplo de cómo irradió en muchos corazones que después nos han marcado la vida y la historia de la Iglesia, pues el Padre Pío estaba detrás de ellos. El mensaje de Fátima también fue un conocedor del mensaje de Fátima, y también un defensor de la Virgen María, un enamorado de la Virgen María, del corazón inmaculado de la Virgen María. Y bueno, pues él sí creía perfectamente en lo que estaba prometido ahí. Y bueno, podríamos seguir hablando muchas cosas, pero ahora vamos a hacer primero como un marco de referencia de dónde nos vamos a situar. Esta meditación catequesis pues va a ser a lo mejor un poquito más largo de lo normal, porque sí quisiera hacer una pequeñita introducción, pero como siempre, todo lo queremos poner en manos de Dios. Entonces vamos a empezar orando. Vamos a suplicar al Espíritu Santo a partir de hoy y todos los días, que venga a nuestras almas, que venga a nuestros corazones, que venga a nuestras familias, a nuestros cenáculos de oración que tenemos en el mundo, y que el Padre Pío también interceda a través de María para que el Espíritu Santo fecunde nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Padre Pío, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues con mucha alegría vamos a comenzar. Primero quería comentarles qué es lo que vamos a hacer durante estos 33 días. Es un método inédito. Queremos respetar a ejemplo, modelo de San Luis María Griñón de Montfort, porque pues ese método de consagración a Jesús por María lo recibió San Luis María Griñón de Montfort del cielo, y el Señor quiso que fueran 33 días. Bueno, pues nosotros hemos hecho un método para consagrarnos como hijos espirituales del Padre Pío de 33 días. Pero conociendo la Iglesia Católica y su doctrina en lo que sería la teología espiritual, el crecimiento espiritual de un alma, la Iglesia normalmente lo divide en tres
etapas, así le llaman, las 3 edades del alma o 3 etapas de crecimiento del alma. Esto es digamos, una división clásica en la Iglesia Católica. Bueno, todo esto lo estoy diciendo porque pues habrá gente que quizá no está acostumbrado a este vocabulario. Entonces, tenemos 5 momentos en esta consagración. El día de hoy haré la introducción y un poquito de semblanza del Padre Pío, ¿sí? Y luego, al final, tendremos una conclusión, que será el último día. Entonces, el día 1 y el día 33, ¿sí? Vamos a dedicarlos a esto que le digo, introducción y conclusión. Y en medio, en el cuerpo, ahora sí vamos a aplicar esto que les acabo de decir. La vida espiritual, la Iglesia clásicamente la divide en 3 edades de crecimiento, de madurez espiritual, de santificación de nuestras vidas, pues eso es lo que vamos a aprovechar. Bueno, entonces, la Iglesia le llama a la primera edad, la primera etapa, vía purgativa. Entonces, vamos a hacer meditaciones que nos ayuden a ir separando nuestra alma, nuestro corazón. Primero, defendernos del pecado, que es el mayor enemigo que tenemos en nuestra alma, sobre todo el pecado mortal, porque es el que nos separa de la amistad con Dios, pero también tenemos otros 3 enemigos secundarios, como se dice en la vida espiritual, que son el mundo, el demonio y la carne. Son secundarios en el sentido de que el pecado yo lo adopto, pero estos son los 3 que me proponen el pecado continuamente a mi corazón. Entonces, si yo adopto el pecado, es la peor desgracia que puede suceder en mi alma. Y entonces hay 3 enemigos que están rondando mi propia debilidad, la concupiscencia, de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida. Ese enemigo está dentro de mí. Después está el enemigo del mundo, lo mundano, que me separa de Dios, drogas, alcohol, sexo, poder, vicios, etcétera, y yo tengo que desapegarme de eso. Y luego está el demonio detrás con sus tentaciones. También él tienta, que es la primera forma ordinaria de atacarnos, y después están las formas extraordinarias de atacarnos, la obsesión, la vejación o la posesión diabólica, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, esa es la primera parte, la vida purgativa. Yo tengo que separarme de todo lo que no es Dios. El mundo, las cosas, las criaturas, el dinero, los placeres, los malos hábitos, los vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Y a eso se le llama vía purgativa. Después viene la vía iluminativa, ¿sí? Después de, digamos, de limpiar el alma, y ya estoy listo, estoy deseoso de conocer a Jesús, de enamorarme y seguir el ejemplo de la Virgen María, imitarla, y cómo no, ayudado de los santos. Entonces ya es la vida iluminativa que, limpiándome del pecado, dejando atrás los apegos de mi alma o mi corazón, ahora sí yo quiero tener una amistad con Cristo, una amistad profunda, íntima, bella, espiritual, cordial, etcétera, abandonada, confiada, etcétera. Bueno, pues ya ahí se llama vía iluminativa. Ya empiezo a conocer a Jesús, empiezo a conocer su evangelio, su palabra, me enamoro de él, veo como San Pablo, por ejemplo, en sus cartas, pues la expresión que tiene del Señor, de Dios, de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, se dan cuenta, es como un enamoramiento, ¿sí? Del alma con Dios. Y todo lo hacemos a través de Cristo, con la ayuda de María, con los ángeles, y no puede faltar la intercesión de los santos. Entonces, esa vía iluminativa me entusiasmará por conocer, amar, imitar y proclamar a Jesucristo al mundo entero. Bueno, y luego viene la tercera edad o la tercera etapa de crecimiento espiritual, clásica división en la Iglesia, que se llama vía unitiva. Y entonces, ahora sí, es cuando el alma se desposa y llega a una intimidad. Cuando yo recibo un sacramento, por ejemplo, yo tengo la vida trinitaria. Dios uno y trino habita en mi alma. Por eso decía San Pablo, somos templos de Dios. Bueno, pues la vida unitiva es esa conciencia, ese amor recíproco, esa total fusión de corazones cuando yo conozco a Dios y me entrego totalmente a Él. Renuncio a mi voluntad, o sea, ya no es que esté apegado a algo material. No, es que ya eso ya lo he dejado atrás hace tiempo.
y he conocido a Cristo, pues ahora me uno totalmente a Él. Y hay una frase de San Pablo que creo que resume muy bien la vía unitiva. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. O sea, ya piense, San Pablo era totalmente identificado con el Señor. Y eso se hace a través de una profunda oración, de una profunda contemplación de Dios y sus misterios. Bueno, entonces se dan cuenta, son 5 este recorrido que vamos a hacer. La introducción, que será hoy, después vía purgativa, vía iluminativa, vía unitiva, y concluimos nuestra consagración con esa entrega total al Padre Pío como hijos espirituales de Él, para que, como lo dijo él, y aquí lo repito con mucha fuerza, él dice, le decía a sus fieles, ¿no? Dice, cuando yo llegue al cielo, le voy a pedir a Dios que no me permita entrar hasta que entre el último de mis hijos espirituales. Entonces imagínate, ahora con esta consagración va a tener otros miles más como hijos espirituales, confirmados y aceptados por Él. Entonces Él seguirá intercediendo por cada uno de nosotros. No les voy a leer los temas, porque son 33 temas, entonces sería un poquito largo. Ya quiero hacer la meditación que corresponde al día de hoy. Pero ya se pueden imaginar, vamos a conocer su vida, vamos a conocer su corazón, vamos a conocer las gracias y dones con las cuales fue agraciado, vamos a conocer su calvario, su sufrimiento, su amor, su entrega, su amor a la iglesia, su obediencia, su amor a la Virgen. O sea, vamos a hacer 33 días es poco para conocer al Padre Pío, pero queremos hacer como algo integral. Después tendremos toda la vida para profundizar en este corazón, que es un misterio también para él mismo, también para la iglesia y para nosotros. Bueno, pues con esto creo que ya ahora sí sabemos dónde nos vamos a mover en cada momento y vamos a comenzar. ¿Cómo van a ser las meditaciones? ¿Sí? Más o menos vamos a seguir el mismo esquema todos los días. Primero un título, cada meditación tiene un título, entonces, oye, a ver, ¿qué es lo que vamos a trabajar en este día? Después viene un pasaje del Evangelio, de la Sagrada Escritura, normalmente es de los Evangelios o Nuevo Testamento, pero puede estar también de otra parte de la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para contextualizar el marco de referencia, ¿sí? Entonces, y después vamos a hablar de, vamos a fundamentar todo lo que estamos diciendo, pues en la palabra de Dios, en el magisterio de la Iglesia Católica, en la doctrina espiritual, a través de los santos, etcétera. O sea, este tema que estemos hablando en ese día, pues va a estar bien fundamentado, para que vean que no es un fervorín, como dirían algunos, ¿no? Es una consagración de fervorines. No, señor, esta es una consagración muy seria, donde vamos a trabajar, vamos a aprender mucho, vamos a crecer mucho, y seguramente vamos a hacer mucho con el Padre Pío por la iglesia, por la salvación de las almas. Bueno, segundo punto, bueno, sería el tercero título, pasaje evangélico. Vamos a hablar de la doctrina, ¿sí?, de este tema que nos compete, y luego después entramos al corazón del Padre Pío, algún aspecto de su corazón, alguna frase, alguna meditación de él, etcétera, que nos haga conocerle más y aplicarlo al tema que estamos viendo. Y terminaremos con un propósito, ¿sí? Porque no nos podemos ir después de conocer la fe católica, la palabra de Dios, conocer el magisterio de la iglesia, la doctrina católica que nos invita a ser santos, a través de todo su magisterio, su doctrina, su tradición, etcétera. Bueno, pues visto también el Padre Pío como ejemplo, de modelo de santidad, modelo de virtud, modelo de oración, modelo de sacrificio, modelo de entrega a las almas, etcétera, pues oye, ¿yo qué voy a hacer en este día o al día siguiente? Porque habrá gente que la vea tempranito, pues la aplica el propósito en el día. Si alguien ve esta meditación por la noche, pues el propósito lo trata de vivir al día siguiente. Bien, pues vamos a comenzar la introducción, que es la primera. ¿Quién fue el Padre Pío? Imagínense, en un ratito, pues no podemos abarcar toda su vida, pero al menos sí algunos destellos que empiecen a entusiasmarnos por conocer su persona. Pues primero, el pasaje evangélico está en 1 Pedro, del capítulo 1, del 15 al 16. Imitando al santo, con mayúsculas, como los ha llamado, ustedes también sean santos en toda su conducta, pues escrito está,
serán santos porque yo soy santo. Entonces se dan cuenta, San Pedro nos está invitando a todos a ser santos. Esa es la llamada. Y ahora vamos a hablar del magisterio. Tenemos una llamada universal a la santidad. Fíjense, ¿quién imita los fenómenos místicos del Padre Pío? Es único. Les acabo de decir al inicio que el Padre Pío, todos los fenómenos místicos que conoce la Iglesia al día de hoy, los tuvo. Transverberación, bilocación, etcétera, 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 que ahora vamos a mencionar algunos. Entonces, imagínense, Santa Teresa de Jesús tuvo algunos fenómenos místicos, pero no tuvo tantos como el Padre Pío. Entonces, si Santa Teresa de Jesús, la grande doctora de la Iglesia, no tuvo tantos fenómenos como el Padre Pío, ¿quién soy yo para llegar o aspirar a ser como el Padre Pío? Pero es que precisamente yo no voy a imitar los fenómenos místicos del Padre Pío. Los fenómenos místicos Dios los da a sus hijos, según la misión que tengan. Entonces, el fenómeno místico, la bilocación, la transverberación, la levitación, el éxtasis, etcétera, eso no me hace más santo. Fíjense, esto es bien importante, porque entonces yo no me voy a bilocar como el Padre Pío, o yo soy confesor, imagínense, soy sacerdote, yo no veo las conciencias. El Padre Pío veía las conciencias. Entonces, fíjate, y mi confesión como sacerdote es tan válida como la del Padre Pío, porque él es sacerdote, o fue sacerdote, yo soy sacerdote. Cuando los dos levantamos la mano y hacemos así, y decimos, yo te absuelvo en nombre de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quedas absuelto. Pero el Padre Pío pues, tuvo ese fenómeno místico y la santidad para acompañar a las almas, para ayudarlas en su santificación, en su salvación. ¿Sí? Pero se dan cuenta, entonces, los fenómenos místicos, que normalmente es lo que atrae del Padre Pío, no nos vamos a quedar con ellos, porque esos son un servicio para los demás. Y el Padre Pío los usó de la mejor manera posible. Pero no quita que a través del Padre Pío tú estás llamado a la santidad. Bueno, ¿qué dice? Esto está sacado, es una síntesis que hizo Antonio Rollo Marín sobre el Concilio Vaticano II. Recuerden que el Concilio Vaticano II dejó con mucha fuerza, clarísimo, el llamado universal a la santidad. Sacerdotes, religiosos, seglares, niños, ancianos, jóvenes, etcétera. Cualquier persona, obreros, empresarios, médicos, religiosos o diocesanos, ponme cualquier categoría de persona, cualquier categoría de persona puede ser santa. No, padre, los niños no es necesario que sean santos. Pues mira, qué lástima, porque aquí tenemos una foto de 3 niños que fueron llamados desde el cielo, invitados, y quedó muy claro en su corazón que estaban llamados a la santidad. Entonces, todos estamos llamados a la santidad. Y eso es lo que vamos a ver, qué hermoso, que todos podemos alcanzar una vida santa. No quizá tan llamativa como el Padre Pío o como los pastorcitos de Fátima, que también marcaron la historia del mundo. Bueno, mi santidad a lo mejor nadie me va a canonizar, pero voy a llegar al cielo. Voy a llegar. Toda persona que llegó al cielo es santo. No todo el que llegó al cielo va a ser reconocido por la Iglesia, porque a lo mejor Dios no quiere que esa vida sea conocida, pero las que conocemos ya canonizadas son suficientes y seguirán viniendo más para poder llegar a la santidad. Bueno, entonces, el Concilio Vaticano II, haciendo una síntesis de los 2000 años, casi 2000 años de la historia de la Iglesia. Recuerden que fue en 1963 al 65 el concilio, del 62 al 65. Entonces, en esos años, la Iglesia hace una síntesis, recoge muchas cosas de la tradición y entonces nos dice, todos estamos llamados a la santidad. Bueno, ¿cómo comienza la santidad? La santidad comienza en Cristo. Él es el santo y la fuente de la santidad. Y Él quiso fundar y desposarse. Cristo es el esposo de la iglesia esposa. Entonces, el que es todo santo se convierte en fuente de santificación de la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia es santa. No porque los hombres de la Iglesia, yo soy miembro de la Iglesia y ministro de la Iglesia consagrado, pero mi vida, pues lógicamente tiene que santificarse, depende de mí. Entonces, yo no soy santo, yo estoy en conversión y en camino de santidad. Entonces, la Iglesia es santa por su fundador,
porque ha sido fundada por Dios a través de Cristo y la nutre con la santidad de Cristo. Es el esposo que santifica la iglesia. Pero después los miembros, Cristo cabeza y nosotros miembros de su cuerpo místico de la iglesia, entonces esos miembros, a imitación de Cristo, con la ayuda de los santos, especialmente la Virgen, pues tenemos que santificarnos. Es muy bonito y muy sencillo de comprender, pero tiene que quedar muy claro. Tiene que quedar muy claro, porque yo sí, como sacerdote, los puedo decir tristemente, mucha gente no aspira a la santidad porque dice, no, yo no voy a ser como el Padre Pío, yo no voy a tener los estigmas, pero si no los necesitas para ser santo. Necesitas amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como Cristo nos amó. Eso es lo que necesito para ser santo. Y entonces yo no necesito los estigmas. Los estigmas, como les digo, fue un fenómeno místico que Dios le regala al Padre Pío por ser un alma víctima, un alma fiel, santa, y nos ayudó mucho que él cargara con su cruz pesadísima, porque así colaboró en la santificación del mundo. Él, fíjese, siendo miembro del cuerpo de Cristo, pues él sí colaboró en la santidad de la iglesia, ¿sí? En la parte que corresponde a las almas, a los miembros. Entonces yo tengo que hacer ese proceso de conversión, de santificación en la iglesia. Dice el concilio, la iglesia, cuyo misterio está exponiendo el Sagrado Concilio, creemos que es indefectiblemente santa. Fíjate, la iglesia es santa, pues Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el único santo, amó a la iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. La santidad de la iglesia no viene de ti ni de mí, viene de Cristo, pero Él se entregó hace 2000 años en la cruz para santificar la iglesia católica. Entonces, yo participo de esa santidad y ahí es cuando si correspondo, me voy santificando y contribuyo a hacer esa iglesia un poquito más santa. La santifica Dios, pero yo también contribuyo con mi correspondencia. La unió así como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Entonces, todos estamos llamados a la santidad. Estoy saltando un poquito porque dice el concilio, por ello, en la iglesia, todos, fíjate lo que dice, todos, lo mismo, quienes pertenecen a la jerarquía que los apacentados por ella, entonces ya está diciendo los consagrados y los bautizados, los laicos, dice, están llamados a la santidad, según aquello del apóstol de San Pablo, dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Estamos llamados todos a ser santos. ¡Qué hermoso! Por eso, si estamos entendiendo esto, prepárate porque estos 33 días van a estar fantásticos. Yo estoy llamado a la santidad, tengo 33 días de ejercicio, 33 días de conocimiento, de profundización y de gracia para definirme y decidirme a buscar la santidad y con una ayuda especial. Un director espiritual en el cielo que me va a guiar. Puedo tener mi director espiritual aquí en la tierra, pero muchos de nosotros tenemos al Padre Pío como nuestro director espiritual. Y yo les puedo decir que, fíjense, mi vida ha dado un vuelco muy grande en los últimos 2 años por causa del Padre Pío, la intercesión del Padre Pío. Por ser hijo espiritual del Padre Pío, pues claro que el Padre Pío toma riendas en mi vida, siempre respetando, porque estoy consagrado al Inmaculado Corazón de María, y entonces los dos, ya les contaré una anécdota muy fuerte que pasó en mi vida con Jesús, con Padre Pío y María, entonces precisamente en San Giovanni Rotondo, pero vamos a dejarlo para más adelante. Algunos se van a quedar, ¿Padre qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Pues una experiencia muy fuerte, estando la Virgen María y el Padre Pío presentes ahí en San Giovanni Rotondo. Bueno, entonces ellos dos están llevando nuestros corazones. ¿Para qué? Para que glorifiquemos a Dios. Bien, dice el concilio, continuamos. La obligación de santificarse afecta a todos los cristianos sin excepción. Todo bautizado, sea obispo, cardenal, papa, sacerdote, religioso, religiosa, laico, niño, joven, adulto, nada, todos, dice, afecta a todos los cristianos sin excepción. Ya pertenezcan a la jerarquía, ya simplemente al pueblo fiel. Sin embargo, esta santidad se manifiesta en multitud de formas dentro de la unidad substancial de la Iglesia de Jesucristo. Ya ve, yo soy ministro, pues mi santificación tiene que ser a través del sacerdocio.
como lo hizo el Padre Pío. Fíjate, el Padre Pío, sacerdote franciscano. Su santidad se manifestó a través del ministerio sacerdotal franciscano. Y dentro de eso, fíjense, él tuvo muchas cosas, pero dos especialmente me parece a mí. Un grande amor a la Eucaristía, y bueno, ahí incluye a la Virgen María. Entonces, un grande amor a los dos corazones, en Cristo Eucaristía, la Virgen María en su corazón inmaculado, y después, ustedes saben que fue el grande ministro de la confesión. Imagínate, entonces su misión concreta se centró, él no estuvo dando clases, no se dedicó a escribir 20,000 libros y nada, no, él en su confesionario guió millones de almas durante su vida en esta tierra, ¿no? Entonces la santidad se manifiesta, ya puede ser empresario, puede ser ama de casa, puede ser profesor, puede ser médico, todos pueden ser santos. Entonces damos otro pasito más. Cristo nos dejó unos mandamientos que son preceptos que todos debemos cumplir si queremos seguir a Cristo, los 10 mandamientos, las 14 obras de misericordia, 7 espirituales, 7 corporales, ¿sí? Y las bienaventuranzas como ideal. Entonces, ahí tenemos los preceptos. Pero después, Cristo nos dejó 3 consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Todos estamos invitados a vivir, no son obligatorios abrazarlos. El Padre Pío, al ser religioso, abrazó de una forma específica la pobreza franciscana, la obediencia a su superior, a su provincial, etcétera, y la castidad, su corazón solo para Dios. Entonces, nosotros, estoy hablando ahora de los bautizados, los laicos, podemos ser invitados a vivir esos consejos evangélicos. Hay personas, se lo digo por si alguien no lo sabe, hay personas que se están haciendo votos y están casados y hacen votos de pobreza, hacen votos de castidad, de obediencia no, porque están casados. O sea, ¿quién es mi superior? Pues mi marido o mi esposa. No puedo pertenecer a un movimiento y lógicamente el movimiento pues habrá un director que me guíe, pero no es mi superior religioso. Yo tengo un superior religioso. Yo no hago nada sin que el superior religioso me lo apruebe, porque yo he entregado mi vida, me he consagrado a tiempo completo con esos consejos evangélicos. Bueno, un laico no hace eso, pero sí puede vivir la pobreza de una forma especial, pero sobre todo el de castidad, porque yo puedo hablar con mi marido y decir, oye, mira, ya hemos cumplido con la familia y vamos a ofrecer algo que es lícito en el matrimonio, pues de aquí en adelante puede ser renovado cada año o puede ser perpetuo, pues tú y yo ya no vamos a compartir el acto conyugal como ofrenda, fíjate, heroica, fíjate, es una oblación muy hermosa por un voto de castidad. Tú y yo, pudiendo hacerlo, porque es parte de la vida matrimonial, el acto conyugal, pues se lo ofrecemos a Dios como oblación, fíjate, como ofrenda, bellísimo, para vivir este consejo evangélico. ¿Se dan cuenta? Un matrimonio no está obligado a hacer algo así, pero si lo hace, es heroico, es loable. Y para Dios, pues lógicamente, algo así le gustará mucho. Entonces, los consejos evangélicos son un consejo, dice la palabra, que pueden contribuir para alcanzar la santidad. Ya saben que Cristo nos dijo, sed santos, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, estamos llamados a la santidad. Él mismo dio ejemplo, clavado en la cruz, muriendo en la cruz por nosotros. Aquí está el modelo y el ejemplo de santidad. Dice, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Pues yo ya no os llamo siervos, sino amigos. Por lo tanto, el mayor amor se los he demostrado muriendo en la cruz para rescatar a cada uno de vosotros. Yo quiero salvar a todos, dice Cristo. No todos se van a salvar porque no quieren, pero yo quiero salvar a todos. A todos. Yo morí para que todos recibieran la salvación. Todo el que quiera ser transformado por la gracia que viene de la cruz de Cristo, lo puede recibir. Entonces, y Él se convierte en camino, verdad y vida para llegar a la santidad. Quiero llegar al cielo, quiero ser santo, pues aquí está nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y Él nos envía el Espíritu Santo. Entonces no estamos aislados, no estamos solos en este camino de santidad. El santificador, el Espíritu Santo,
me va a infundir fuerza, fuego, purificación, me va a ayudar a crecer en la vida de la oración, en la generosidad, en la caridad, en el perdón, en la misericordia, etc. Todo eso, el Espíritu Santo, el grande maestro de la santificación de las almas. Y bueno, pues por ser bautizado, estás llamado a ser santo. Fíjate, es una predestinación. Yo puedo renunciar y puedo seguir, puedo no seguir a Cristo, pero el hecho de ser bautizado, ya soy predestinado, tengo todo para llegar al cielo. Es que bien importante, pocos recordamos nuestro bautismo. Por el bautismo soy hijo de Dios, heredero de todos los tesoros que Cristo conquistó para mí, y para la iglesia, etcétera. Por lo tanto, la vida eterna. El cielo está abierto para mí, pero no puedo perder la gracia. Y ahí viene el combate, que hoy no lo vamos a ver. Bien, como ven, se puede hablar un poquito más profundo, pero es doctrina. Se dan cuenta que estamos fundamentando bien, sólidamente, nuestra vocación a la santidad. Ya a partir de ahora, no se te ocurra decir, yo jamás seré santo, porque yo no soy como los santos. Eso es muy, muy, muy difícil, Padre. Nadie puede decir eso. Esa es la más fuerte conclusión de lo que acabamos de decir. Todos podemos llegar a la santidad. Todos podemos llegar al cielo. Depende de un sí que viene de ti. Y los santos lo han dicho. Bueno, ¿quién era el Padre Pío? Uno de los grandes, de los místicos más importantes, el primer sacerdote estigmatizado de la Iglesia Católica. Fíjate, Dios nos ha querido regalar el primer sacerdote con estigmas. Ha habido monjitas con estigmas, ha habido religiosos como San Francisco de Asís con estigmas. El primer sacerdote de la historia de la Iglesia con estigmas, el Padre Pío. Él nos enseñó a amar al corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. Su vida era oración, silencio, sacrificio, sufrimiento, pobreza, entrega por la salvación de las almas. O sea, por eso digo, es una pequeña semblanza de lo que queremos decir. Fue capuchino, franciscano, vivió buena parte de su vida en San Giovanni Rotondo, donde ahora su cuerpo está incorrupto, y fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910. Le digo a la gente, se lo comparto, es algo muy bello para mí. Ese día yo nací un 10 de agosto, San Lorenzo, que es el día de San Lorenzo. Entonces imagínense, para mí, San Lorenzo mártir, diácono, que es un grande santo también. Y resulta que cuando yo nací, el Padre Pío es ordenado sacerdote, yo soy sacerdote. Se pueden imaginar por fechas el vínculo que yo quiero tener con el Padre Pío. Él salió a mi encuentro, ya les contaré esa anécdota. Yo estuve en San Giovanni Rotondo y tuve una experiencia muy fuerte con varios sacerdotes, precisamente del Padre Pío y de la Virgen María. Bueno, 8 años después de su ordenación sacerdotal, el 20 de septiembre de 1918, tiene los estigmas, ¿sí? Las llagas del Señor, y estuvieron con él 50 años. Algunos decían, es que es un farsante, porque fue muy atacado el Padre Pío. ¿Qué va? El Padre Pío, lo que pasa es que el Señor le regaló 50 años. Después de los 50 años le quitó los estigmas, y la gente decía, no quedamos que los tenía, porque 50 años te parece poco. 50 años dando testimonio de que él llevaba los sufrimientos de la pasión de Cristo. Fueron 58 años de sacerdocio, impresionantes, imagínense, fecundísimos en su vida. Y bueno, venían de todo mundo, ustedes lo saben, a su confesionario. Las conversiones que alcanzó el Padre Pío a través de su ministerio sacerdotal son de millones de personas. Y todavía continúan porque siguen intercediendo por nosotros, ¿no? Entonces, imagínense, hacía filas, había personas que querían confesar y tenían que pasar semanas, varias semanas ahí, a que les tocara el turno con el Padre Pío. Era tanta la gente que acudía al Padre Pío, él confesaba entre 14 y 16 horas diarias. Se pueden imaginar, yo mi récord de confesiones en un día que he tenido son casi 14 horas, ¿sí? Y yo, la verdad que sí, Dios da la gracia, no me sentía ni fatigado ni nada, pero son muchas horas. Si confiesas 14 horas, 16 horas, no te da para mucho más en la vida. Él oraba la Eucaristía y la confesión. Y la vida comunitaria lo poquito que podía. ¿Se dan cuenta? Fue un hombre entregado a Dios
y al prójimo. También, pues él era muy eucarístico. Las misas, ustedes saben que la gente se peleaba, pasaba 3 horas de misa y la gente las vivía con mucho fervor. Un grande amante de la Virgen María, de su corazón inmaculado, mucha penitencia, mucha oración, aceptación del sufrimiento. Ustedes saben que era muy devoto del Santo Rosario, continuamente rezaba el Rosario, un corazón alegre. Cuando uno vive en Dios, cada uno tiene un temperamento. Dicen que el Padre Pío tenía pues un temperamento firme, fuerte, no mal educado, no trataba mal a las almas, pero era firme. Pero unos quieren ponerlo así, no, es que era muy, muy gruñón. No era gruñón, era firme con las almas para poderlas ayudar en su conversión, pero era muy alegre. Todos los que conocieron al Padre Pío sabían que tenía un sentido de humor, pues del estilo de él, de campo italiano, de esa zona, ¿sí? Entonces, con unas bromas, pues muy, muy, muy de su cultura, de su edad, de su, digamos, identidad, ¿no? Pero él tenía una grande alegría. Sabio, sus palabras llenas de sabiduría, sus consejos. Ustedes saben que recibía miles o centenas de miles de cartas pidiendo consejos, orientaciones. El Padre Pío, aparte de confesar, se dedicaba a ayudar espiritualmente a miles y miles y miles de almas, ¿sí? Mucho sufrimiento en su vida. Recuerden que tuvo el contacto con el San Juan Pablo II en 1947, pero del cual el San Juan Pablo II se quedó impresionado de la santidad del Padre Pío, pero el Padre Pío profetiza que ese sacerdote jovencito iba a llegar a ser papa. Bueno, algunos dones extraordinarios que tuvo, no vamos a mencionar todos. Él tenía un discernimiento extraordinario, podía leer las conciencias, conocía los corazones, por lo tanto, él conocía los pecados y eran confesiones completas, con humildad, con deseo de cambiar de vida, etcétera. Y si no, ahí es cuando venía la corrección. Firme, no mal educada, no mal intencionada, no maltrato, sino era firme para que el alma se pusiera en paz con Dios. ¿Se dan cuenta? Él tenía un grande celo por la salvación de las almas y estaba pues llevando las almas con firmeza para que se fueran caminando en el camino de Dios. Tenía el don de profecía, muchas cosas que ha dicho se han cumplido. El don de curación, curaba a muchas personas, Dios a través de él. Bilocación, estuvo varias veces en 2 lugares a la misma, simultáneamente, ¿no? El perfume de sus estigmas, los estigmas, que le duraron 50 años, y ahora tiene su cuerpo incorrupto. ¿Se dan cuenta? Es impresionante. La mayoría dicen que después de Guadalupe, más que Lourdes y Fátima, y vaya que son santuarios muy, muy visitados, el santuario del Padre Pío. Están hablando de, no sé si de unos 10 millones de personas al año. Lourdes debe estar en 7, 9 millones aproximadamente, Fátima máximo 5 millones y México 20 millones, que es el santuario el día de hoy más visitado del mundo. Pues el Padre Pío creo que llega a 10 millones de personas. Entonces se pueden imaginar todo lo que ha hecho. Sus canonizaciones llenísimas, su beatificación, su canonización y los grupos de oración. O sea, cuántos miles o centenas de miles de grupos de oración hay en el mundo, y esos grupos sostienen al mundo seguramente con su intercesión y oración por causa y ejemplo del Padre Pío. Bueno, por último, una frase antes del propósito y terminamos el día de hoy. Decía el Padre Pío: en la medida en que vaciéis tu yo de ti mismo, si estamos en la vida purgativa, tenemos que vaciarnos, por eso los consejos espirituales de nuestro director espiritual, es decir, del apego a los sentidos y a tu propia voluntad. No te apegues a las formas, a las cosas, a tu descanso, etcétera, y a tu propia voluntad, hacer lo que tú quieras, ¿no? Dice, echando raíces en la santa humildad, que esa es la base de la santidad, el Señor hablará a tu corazón. Si te vas quitando de lo que te aleja a Dios y eres humilde, Dios comenzará a obrar en ti. Pues ya el Padre Pío, con sus consejos espirituales, ya nos está guiando. Un grande director, no está aquí físicamente, pero espiritualmente sí. Y espiritualmente, con todo su legado, nos va a hablar al corazón. Y por último, ¿qué propósito hay que hacer hoy? Hacer las letanías de los santos. Si no las tienes en casa, vete a internet, letanías de los santos, y para recordar, vas a ir mencionando cada uno de los santos, pidiendo la intercesión de ellos. Pide para que te ayuden a santificarte,
pero para que también ayuden a las almas a alcanzar la santidad. Bueno, perdón que me haya alargado un poquito, es la primera, teníamos que hacer este encuadre. Las meditaciones vamos a ir, ya conocen el esquema, es muy sencillito, pero vamos a ir profundizando día a día. Pues vamos a hacer una Ave María y así despedimos esta meditación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Pío, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues muchas gracias por haber comenzado este itinerario. Nos vemos mañana con la siguiente meditación.